8. 8. Buenas noches, queridos amigos televidentes de este programa de la Televisión 8, que cada semana intenta llegar hasta vosotros a través de mi palabra, para ponernos en contacto con este título que hemos dado al programa, Iglesia al Día. No es que tengamos que decir todas las cosas que ocurren durante una semana, porque al decir iglesia queremos decir toda la comunidad cristiana, no solo la de este pueblo o la de estos pueblos nuestros, sino en general lo que es la Iglesia universal. Pero a veces tenemos que reducirnos, como es natural, por el tiempo, porque no tenemos más que el que está marcado, y porque lo que ocurren no siempre se pueden decir en dos palabras. Hoy por hoy voy a comenzar por agradecer efusivamente a nuestros queridos amigos y hermanos de la parroquia de Ubrique la recepción de la Virgen Santísima, que realmente tengo que agradecerlo porque así es, un éxito por parte de ese querido pueblo. Cariño, con qué devoción, con qué alegría, porque lo ha sido así, recibieron a la Virgen cuando a las 10 de la mañana llegó al pueblo del día, mientras ha estado recorriendo distintos lugares, como es el asilo de ancianos, como donde se mantiene el culto diario en Ubrique a Nuestra Señora de los Remedios, la patrona, y sobre todo a partir del mediodía en la parroquia. De lo que ocurrió por la mañana no puedo dar testimonio personal porque no estuve. Sí de la tarde, donde pude y tuve la suerte y la alegría de celebrar la Eucaristía juntamente con los dos sacerdotes del pueblo, el párroco y el vicario parroquial. Ellos quisieron la deferencia de que yo presidiera la celebración de la misa y realmente para mí fue un gozo atiborrado, nunca se puede decir mejor, atiborrado de personas. Montones de ellos en pie porque no había sitio y lleno el templo por completo. Un dato que complementa también diciendo 3 sacerdotes dando la comunión en lugar, probablemente son de 200 personas las que comulgaron. Estuvimos casi 10 minutos dando la comunión. Un coro bien preparado que cantó y luego la procesión al final. Ya yo no estuve presente porque terminando la misa volví, pero el momento a la plaza, que sí estuve y la acompañé hasta ese momento, una verdadera apoteosis, el pueblo entero allí vitoreando, cantando, rezando, en fin. Renuevo mi agradecimiento a ese pueblo, a esa parroquia, a los que han pedido a que esto ocurra así. El pueblo tenía ese deseo, el párroco insistió mucho conmigo en que la Virgen fuera a Ubrique cuando recorrió los demás pueblos, y yo me alegro muchísimo por ese camino. Esa devoción a la Virgen, a la Madre de Dios, en este caso con el título de allí con el de los remedios y en cada lugar con el que tenga. Al fin y al cabo, no es más que una, la Madre de Dios, a la que profesamos todo nuestro este mes de mayo, que Él está dedicado con muchísima más razón. Y continuamos esta emisión de este programa
y me vais a permitir que haga una brevísima lectura del Evangelio de ayer, o de las lecturas de la palabra de Dios, porque quiero comentarlo. Una de las lecturas de ayer domingo dice textualmente así: al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no había. Los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: no nos parece bien a nosotros descuidar la palabra de Dios para ocuparnos en la administración. Por eso, hermanos, elegid vosotros a 7 de vuestros hombres de buena familia, del espíritu de sabiduría, y los encargamos de esta tarea. Nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Continúa, pero hasta ahí es donde quiero fijarme. Ya desde los comienzos mismos de la iglesia hubo lo que hoy, después de 2000 años, sigue habiendo: necesidades en el pueblo de Dios, diferentes entre unos y otros, los que tienen y los que no, a los que les sobra y a los que les falta, los que tienen que vivir de la caridad y de la ayuda de otros, porque a los otros les sobra lo que a ellos les falta. Esto ocurría en los primeros momentos de la Iglesia, sobre todo cuando los que se iban convirtiendo a la fe procedían de lugares distintos. Unos eran griegos, otros eran hebreos, otros eran de otras nacionalidades. Los apóstoles se dedicaron a todos y se dedicaron sobre todo a evangelizar. Y evangelizar quiere decir hacer conocer el Evangelio de Cristo a los que no le conocen. Empezaron, como es natural, ayudando, pero poco a poco se le iba aumentando el número de los necesitados, y entonces los apóstoles propusieron a la comunidad cristiana de entonces, al grupo de los cristianos: mirad, nosotros los apóstoles, los discípulos del Señor, hemos sido instituidos sacerdotes, presbíteros, para atender las necesidades del pueblo: la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos, el cuidado de las cuestiones materiales, es decir, la atención a los necesitados, a los que hay que darles de comer o vestir o buscarles remedio a sus necesidades. Es cuestión de que lo hagan los cristianos que no son sacerdotes, que también por el bautismo tienen una obligación, una misión sacerdotal. Los que son sacerdotes espirituales y los otros para atender las necesidades materiales. Y así eligieron a un grupo de hombres, a los que... Y a partir de entonces, la Iglesia sigue teniendo esa misma norma. Hoy, en nuestros días, tenemos que repetir lo mismo. Nosotros, los sacerdotes, que en este caso no somos muchos, porque el pueblo de Dios ha crecido muchísimo, y no tanto el número de sacerdotes, nosotros tenemos que dedicarnos a lo que es propiamente nuestro por el orden sacerdotal: la predicación de la palabra, la educación cristiana del pueblo, la administración de los sacramentos y las atenciones de tipo espiritual. Los feligreses, los que no son sacerdotes, tanto hombres como mujeres, son los que toman el relevo para atender las cuestiones materiales, atender a los enfermos en su visita y en su compañía, atender a los necesitados dándoles de comer, atender a las necesidades materiales de tantas como hay hoy en nuestra sociedad. Y por eso el Papa Francisco, os leo sus palabras, acaba de decirnos lo siguiente: quiero que los cristianos se salgan fuera
Quiero que la Iglesia, las parroquias, los colegios, salgan a la calle. Hay que abrirse a los demás. Por favor, no os... ¿Qué quiere decir el Papa Francisco con esto? Pues lo que acabamos de oír también en esa lectura del libro de los Hechos de los... Que la Iglesia, que está compuesta por los sacerdotes y por los cristianos, no solamente por los sacerdotes, porque a veces la gente en la Iglesia que haga esto, en la Iglesia que haga lo otro, y al decir los curas, no, la Iglesia no son solamente los curas. La Iglesia la componemos todos y cada uno de los bautizados, de los cristianos. El Papa nos dice, no encerréis vuestra alma dentro de las 4 paredes del templo. En el templo, lo que es propio del templo, la celebración de la Eucaristía, los sacramentos, la predicación de la palabra de Dios, pero fuera del templo, en los lugares del trabajo, en los lugares de la diversión, en los lugares de la familia, etc., hay cristianos todos, sacerdotes y seglares, tenemos que abrirnos la palabra de Dios para que la doctrina de Cristo, para que el Evangelio llegue a todas partes y a todas. No es suficiente, repito, vamos en el templo a rezar. No es suficiente como de vez en cuando, alguna que otra vez en el año, salgamos a la calle con unas procesiones que son preciosas y que son pruebas también y manifestaciones de fe, pero que es diaria de cada persona y de cada comunidad. La vida diaria de cada uno y de todos consiste en que cada uno tiene que realizar. Cada uno en su lugar, en su trabajo, en sus ocupaciones, social o familiar, etc. Ahí ¿no? Debe evangelizar. Debe dar testimonio de lo que es y de lo que... Y tomando esto como base, yo quisiera deciros, la Iglesia en estos momentos, en España concretamente, y en nuestro... está pasando por un mal momento. Por un mal momento porque la gente se está haciendo cosas que no son propias ni del Evangelio ni de la fe cristiana, sino de costumbrismos que se nos están imponiendo y se nos están metiendo por fuerza a través de los medios de comunicación, que son buenísimos cuando se emplean bien, pero que hacen mucho daño cuando no. Y ese modernismo, esa forma de actuar, se manifiesta en muchas cosas. Concretamente voy a fijarme en una porque está recientísimamente ocurrida. Ese premio de canción que se ha dado a nivel mundial, respeto a la persona, a esa persona que ha querido hacer alarde de lo que no es y que el mundo ha consentido y aplaudido a sabienda, eso no tiene nombre. Si esa persona que ha conseguido el premio es porque canta muy bien teniendo barba y bigote o no teniéndolos, y llamándose Toñita o llamándose Manolita. ¿Por qué ha tenido que echar mano precisamente de algo que es contra la naturaleza y contra lo que Dios quiere, para que la gente lo aplauda? Es que antes no podía hacerlo igual, es que su canción, su manera de hacerlo no era la misma, porque antes no tuvo el premio cuando era normal y lo tiene ahora cuando se ha hecho anormal. Que la sociedad nuestra está totalmente desnaturalizada. No hay otro remedio, no hay otro... Y le va a doler a muchos, pero hay que hacerlo. No podemos estar callados ante muchas cosas. Lo aplaude, muy bien. La sociedad de Cristo, no podemos aceptarlo, no podemos aplaudirlo. Y si lo hacemos, estamos claudicando de nuestra fe, de nuestras normas y de nuestro comportamiento.
Una persona no es la naturaleza. La naturaleza la da Dios al nacer. Y el que nace de una manera es como ha nacido. Y uno no es Dios para decir, es que yo me hago de otra manera. Yo no me puedo hacer a mí mismo. Me ha hecho Dios. Pero la sociedad de hoy, como prescinde de Dios para tantas cosas, también prescinde de Dios para esto. Tú puedes hacer de tu cuerpo lo que te dé la gana y de tu vida lo que tú quieras. Pues no, de ninguna manera, si pensamos como los cristianos debemos pensar. Esto tiene que ser así y hay que decirlo. Quiero, porque en estos días se ha hablado bastante del tema, cuando en los medios de comunicación se nos ha dicho y se ha repetido 200 niñas por motivos, según dicen, religiosos o de gente. Repito, cada persona será muy digna de respeto, pero la actitud de las personas no siempre lo es, y en este caso no. Aquellos que en nombre de Alá, Dios según ellos, son capaces de martirizar, de esclavizar, de hacer lo que han hecho con esas 200 niñas, a las que han sometido a toda clase de vejaciones, a las que tienen metidas, sabe Dios dónde y cómo, por el hecho de que son cristianas y deben y tienen que ser por fuerza mahometanas. Esto no tiene explicación humanamente hablando. Y yo quisiera ahora llamar la atención, ¿dónde están esas feministas exacerbadas que tanto gritan por los derechos de la mujer? ¿Es que esas no son mujeres? ¿Es que tienen derechos? ¿Dónde está entonces eso de tanta manifestación en la calle y tanto grito cuando les interesa para sus asuntos, y tan calladitas y tan suavemente suaves cuando, para no contradecir a los que dan el dinero del petróleo y a los que manejan la sociedad del dinero, para no ponernos en contra de ellos, nos quedamos muy calladitos? Repito, es que esas 200 muchachas que eran cristianas y las han obligado a que claudiquen de su fe, a que se hagan mahometanas sin serlo. ¿Dónde está el respeto a la libertad humana de que tanto hablan las feministas y los que con ellas corean tantas veces? Los derechos. ¿Dónde están los derechos de esas que no lo tienen? ¿Dónde están? Personas humanas. Se ha hablado estos días últimos, ayer mismo, de que en Jartum, la capital de uno de los imperios de los árabes, de los mahometanos, de los islámicos, a una pobre joven que está embarazada de 8 meses, porque se ha casado por la iglesia, la condena un juez a muerte en la horca, porque se ha pasado al cristianismo. No es que se ha pasado, es que nació cristiana. Sus padres son cristianos, no son de religión islámica, aunque ellos no sean, aunque sean. Y porque se ha casado por la iglesia, la persiguen a muerte, la condenan a muerte y esperan a que nazca el hijo para poder darle el castigo de la horca, porque según ellos, contra Alá. No ha blasfemado contra nadie, ha usado su derecho de persona de tener su fe y creer en ella y vivirla. ¿O dónde, repito, dónde están entonces esos derechos humanos de que tanto se cacarea a los que lo hacen? ¿Dónde están? Y sin embargo, eso está muy claro, que no sabemos muchas veces en qué sociedad estamos viviendo. Maltratando a la iglesia, intentan destruir a la iglesia. Maltratando la fe cristiana, intentan destruir el cristianismo. Hacerlo los emperadores de Roma, aunque mataron a tantos mártires. No pudo hacerlo Hitler
en sus tiempos con todas las barbaridades que hizo. No pudo hacer los 80 años de comunismo en Rusia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, le dijo Cristo a sus apóstoles, hablándoles de la Iglesia. Sí que es verdad que les dijo también, a mí no me han querido, tampoco os querrán a vosotros. A mí no me han recibido, tampoco a vosotros. No os extrañe que os echen, que os proscriban, que os maltraten. Conmigo también lo hicieron. Pero no temáis, que yo he vencido al mundo, dice Cristo. Y yo quiero también repetir hoy sus palabras. No tenemos por qué tener miedo los cristianos de vivir cristianamente nuestra fe, de confesarla públicamente cuando hay que hacerlo y de denunciar abiertamente y sin respetos humanos cuando algo no esté de acuerdo con esa fe que tenemos y con esa doctrina de Cristo que profesamos. Vamos a terminar con dos cosas que sean más agradables. También lo que acabo de decir era necesario y la verdad nos hará libres, dice el Evangelio. En este mes, esta semana, al final tenemos una fiesta muy hermosa de la Virgen, en este mes de mayo, que es la fiesta de María Auxiliadora, María Auxilio de los cristianos. La Virgen de Don Bosco. Don Bosco, San Juan Bosco, que fundó esa congregación salesiana que tanto bien ha hecho desde entonces y sigue haciendo en la educación de nuestros jóvenes, tiene por titular a la Virgen con ese nombre, con ese título precioso, María Auxilio de los cristianos. El día 24 de mayo celebra la Iglesia esa memoria de la Virgen que tan querida es para tantos y tantas personas como se han educado en los colegios salesianos y en muchísimos lugares donde de parte de ellos hay una influencia de formación. También el día 25, el último domingo en esta semana que entra, tendremos la anual peregrinación del pueblo de Villamartín a las montañas. Es ya una costumbre inveterada de muchísimos años que el pueblo, la parroquia de Villamartín y algunos pueblos del alrededor lo hacen también con ellos. Se hace una visita especial y colectiva a la Virgen en su santuario, no en forma de romería como en septiembre, sino de peregrinación de penitencia y de agradecimiento a Dios por los beneficios que a través de María, de la Virgen, recibimos. Como siempre, desde la parroquia de Villamartín a las 7:30 de la mañana saldrá el grupo de los que quieran hacerlo de esa manera colectiva y luego a las 12:30 de la mañana en el santuario se celebrará la Santa Misa, como se hace ahora todos los domingos, para que así todos los que han ido en peregrinación puedan participar en ella. Aparte de la misa de las 12:30, aquí en la parroquia habrá misa como todos los domingos a las 11 y en la iglesia de las Angustias a las 9:30 de la mañana. Desde aquí digo a todos cuantos oyen o ven este programa que esa peregrinación a las montañas no es exclusiva de la parroquia de Villamartín, se organiza desde aquí naturalmente, pero en ella tienen cabida y se le invita a hacerla a cuantos con amor y devoción a nuestra Madre Santísima quieren unirse en ese acto colectivo de demostración de cariño y de devoción a la Madre de Dios. Espero que todo esto que ahora hemos dicho, este tema de que hemos hablado, estas ideas que he querido esparcir a través de la onda de la televisión, se grave en las personas que la ven y la oyen. Que se aumente nuestro deseo, como ha dicho el Papa, y hemos leído sus palabras, de salir al exterior, de salirnos fuera de los templos, en el templo dar el culto a Dios,
litúrgicamente y en la calle dar fe y dar testimonio de nuestro cariño, de nuestra fe, de nuestra adhesión al Evangelio, con un comportamiento y con una conducta propia y digna de lo que somos. Hijos de Dios, cristianos, devotísimos e hijos de la Virgen, y queremos hacer como ella nos dice en la única ocasión en que nos dio un consejo, en las bodas de Caná: haced lo que mi hijo os diga, no lo que el mundo nos dice. Intentémoslo. Buenas noches.